Hola, ¿cómo les va? No, hoy no estoy en el auto, ¿sí? Hoy estoy en mi oficina, en casa, porque en pocos minutos tengo que empezar a trabajar. Estoy haciendo horas extras con telemedicina para pagar las ventanas que compré. Cambié las ventanas de la casa, que son tipo un cuarto de la hipoteca que tengo de la casa. Así que bueno, tengo que trabajar horas extras. Sí, acá también se usa eso. Pero bueno, hoy la conversación que quería tener, o el monólogo, mejor dicho, ¿no? Que quería tener, era hablar de mi experiencia con respecto a hacer terapia en Argentina, más específicamente en Buenos Aires, a hacer terapia en el sur de los Estados Unidos. Porque son monstruos muy diferentes, ¿ok? Y no sé si ustedes han tenido la oportunidad de comparar las dos cosas, pero yo sí, ¿ok? Así que bueno, antes de empezar un poquito acerca de lo que yo he visto, tengo que darte un poco de contexto, porque vos te preguntarás, ¿para qué mierda necesitas hacer terapia, no? Entonces, ahí viene el contexto. Bueno, yo soy mitad judía, por parte de padre, lo cual significa que para los judíos no soy judía, para los no judíos soy judía, ¿sí? La familia de mi papá, hace mucho tiempo, eh, fueron de lo que ahora sería la región Ucrania-Moldova, Ucrania o Moldova, depende. En esa época era Rumania o Rusia, depende de quién ganaba la batalla de la semana y se apoderaba de ese pueblito, ¿sí? Entonces, bueno, como había muchos problemas y no importaba quién fuera el que ganaba la batalla, y principalmente porque el zar les mandaba a los cosacos a hacer pogroms a los barrios judíos. ¿Ok? Bueno, la familia decidió buscar campos más verdes y se fueron a Argentina. Por suerte, antes de que vinieran los chochamus de la Gestapo, ¿no? Unas décadas antes. Y vivieron en Buenos Aires, ¿no? Eh, bueno, mi bisabuela paterna, perdón, a quien tuve el placer de conocer, pobrecita, yo era muy chiquita, pobre, así que no puedo realmente decir el placer de conocerla, era la señora, la abuela de mi papá que íbamos a visitar al geriátrico los fines de semana, ¿sí? La señora judía toda su vida estaba en un geriátrico católico, ahí en el San José de Chivilcoy, y yo era chiquita, ¿no? Y la íbamos a visitar y a veces no la encontrábamos sobre la cama, ¿sí? Y entonces andaban todos buscando por todo el geriátrico. Yo que era chiquita, que veía por debajo de esas camas altas, ¿viste? Esas camas que le ponen a los viejos, esas camas de hospital, ¿no? Yo la veía que la pobre chiquitita estaba ahí toda escondida abajo de la cama. ¿Ok? 90 y pico de años tenía la bisabuela y ahí toda un miñoncito ahí escondidita, arrugadita, toda chiquita y abajo de la cama. Claro, lo que pasa es que su pobre realidad de delirio, ¿sí? ¿Te imaginas el terror que vivía esta pobre mujer? Que en su demencia y en su realidad, ella pensaba que nosotros éramos los cosacos que la veníamos a abusar y a quemarles la casa, ¿sí? La pobre se estaba escondiendo de su propia familia, ¿sí? O sea que fíjate que acá podemos decir que hay el comienzo de lo que sería el trauma generacional que como buena 50% judía todos deben tener, ¿sí? Todo, aunque tengas 50% gen judío, tenés que tener trauma generacional. Para la misma época, ya teníamos los milicos en Argentina. E independientemente de que sea ahora vos estás de acuerdo o no con esos, fue para todo el país una situación de trauma, ¿sí? Eh, a algunos les gustó traumatizar a otros, pero fue traumático. Yo era chica, o sea que a mí me daba lo mismo, no entendía nada, era todo lo mismo, ¿sí? Eh, pero en casa se hablaba de política, porque, bueno, éramos familia intelectual medio pelo, con dos
padres médicos, mamá profesora de la facultad en patología, ¿entendés? Y bueno, se hablaba un poco de política, si no se hablaba de política nos embolábamos aparentemente en casa, y yo crecí con eso, ¿entendés? Era parte del discurso, pero un discurso muy educado, un discurso intelectual, si se quiere. También estaba la orden materna que me decía, mira nena, lo que vos escuchás acá no se repite. Como yo no entendía una goma de por qué no se podía repetir, yo iba y lo repetía, porque yo era chica, ¿entendés? Pero lo bueno de todo esto, que aparentemente lo que se decía no era tan grave o nadie me daba bola ya en esa época, que, bueno, en casa no pasó nada, ¿no? Pero bueno, los años pasan, yo me mudo a Buenos Aires para estudiar medicina, ¿no? Y como buena clase media con aspiraciones, educada, ¿entendés? En esa época, en fines de los 80, 90, el que no hacía terapia era un boludo. Y yo sé de muchas cosas, entre ellas una reverenda yegua, pero yo boluda no soy. Así que me puse a hacer terapia, ¿sí? Digamos que mucho trauma yo realmente al principio no tenía, ¿me entendés? 19 años yo hacía diván porque obviamente le tenía que echar la culpa a mis viejos de cualquier pelotudez que yo hacía mal, ¿entendés? Porque es obvio, es lo que uno hace a esa edad, siempre los padres tienen la culpa de todo, ¿no? Pero bueno, cuando las papas quemaron, que tuve un momento en mi vida, luego de mi residencia de tocogineco, donde mi jefe era un grandísimo hijo de puta, y al mismo tiempo de que me estaban torturando en el laburo, el hombre de mi vida, chicas, no existe. Ustedes, si ustedes tienen mi edad, aprendieron, no existe el hombre, la otra mitad, eso no existe, ¿ok? Hay muchas otras mitades, esa es la realidad. Pero bueno, en esa época yo era no era boluda, yo era muy romántica, y yo creía en esas cosas, yo creía que viste, está el hombre ese, bueno, me casé con el hombre ese, y tipo... el chico se casa conmigo y como que inmediatamente se da cuenta que es gay. Le cayó la ficha. O sea que yo le serví para que le cayera la ficha, que no le gustaban las mujeres. Y a los 5 meses me viene con que vos, no sos vos, soy yo. Más tarde que me enteré que era cierto, que no era yo, porque yo no tenía el equipamiento necesario para la situación. Pero me enteré, esa es otra historia, me enteré más tarde. Pero bueno, en ese momento, entre el quilombo laboral, el quilombo personal, yo necesitaba terapia de veras, ¿viste? No echarle la culpa a mis viejos, que los pobres santos estaban siempre conmigo en cualquier momento, ¿no? Entonces, una amiga me recomienda a una terapeuta cognitiva muy copada, genial, acuerdo con respecto a ella, ¿no? Ella lo que me dice, ¿no? Entonces, mira, se llama Carmela, te doy el número. La llamo a Carmela, empiezo a hacer terapia con Carmela, profe de la facu, ¿ok? Aviso. Y Carmela me salva, porque yo estaba así, mal, ¿ok? Yo estaba en el fondo de un balde de mierda, ¿entendés? Y la mina me da el up, sí, allí. Entonces, bueno, me curo de eso, ¿okay? De la situación que me lleva a hacer terapia cognitiva, que son terapias cortas, bla, 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 bla. Ella me dice, mira, no es necesario que nos veamos tan seguido, ¿viste? Toda la historia. Y le digo, bueno, mira, bárbaro, que me das el alta, porque viste que te acordás que yo empecé a venir porque el hombre de mi vida, no sé qué voy a hacer, me muero, qué sé yo, se me acabó todo. Y bueno, encontré otro. Sí, es un gringo. Sí, y que me dijo que la Argentina no se muda porque no piensa, no tiene ningún interés en aprender a hablar castellano. Y bueno, y yo realmente mucho para hacer acá no tengo, ok, medio que como que estoy en bolas alquilando un departamento, ¿viste? Me mudo, ¿qué onda? Pero bueno, vos sabés, yo soy una feminista, o sea, soy feminista pero quiero todo, ¿entendés? Todo bien, el gato me está rascando la puerta, ahí el hijo de mil. Entonces, bueno, yo me mudo, pero, viste,
necesito ser independiente, financieramente independiente, así que me mando la reválida, me mando otra residencia médica, pero como quiero ser una mujer completa, ¿entendés? No solo me caso con el gringo, divino, ¿no? Todavía estamos juntos, me aguanta, pobre santo, no sé. Tengo hijos divinos, ¿no? Pero bueno, full time doctora, full time, no soy full time nada, ¿viste? Porque uno trata de hacer todo junto, bueno, pero bancamos bien, ¿viste? Se hace difícil cuando vino la crisis económica acá, pero le metemos pata, ¿viste? Yo todo, sigamos, vamos, yo puedo todo. Bueno, se me gastó la batería en un momento. Y cuando se me gastó la batería es cuando los norteamericanos se dieron cuenta que en realidad ellos decidieron que era muy buena idea decirle a todo el mundo, ya no le iban a ocultar más el hecho de que son racistas y fachos, ya no necesitaban. Decidieron que lo iban a demostrar electoralmente de que son racistas y fachos, al menos la mitad de la población, y eligen a este personaje que está ahora. Entonces mi problema empieza con la primera vez que lo eligen, que yo me vi venir toda la bosta que viene ahora. ¿Por qué me la vi venir? Porque soy una persona que tiene un poquito de conocimiento histórico, que sabe cómo viene la mano, que reconoce cuál es el proceso por el cual los gobiernos fascistas se instalan en la población, cómo se está normalizando todo. Bueno, no importa. Yo sé que a algunos de ustedes le encanta este aparato, pero bueno, a mí no. Y el problema es que a mí me genera mucha ansiedad, porque ver cómo se está poniendo el ambiente espeso me genera muchísima ansiedad, porque la cosa no está muy linda y depende de dónde uno vive, está peor, ¿sí? Y si uno tiene acento y un poquitín, tonito un poquito más oscuro, ¿sí? Se pone progresivamente peor. De todas maneras, claro, me empezó a agarrar la ansiedad mal, entre el trauma generacional de ser mitad judía, ¿no? Y haber crecido en los milicos y saber cómo este proceso se lleva a cabo, yo me angustio, me deprimo, me pongo muy mal, ¿no? Entonces, bueno, decidí que necesitaba hacer un poco de terapia porque me estaba afectando familiarmente, en el laburo, personalmente, imposible dormir, despertándome con ataques de pánico a las 3 de la mañana. Bueno. Entonces decidí buscar por terapeuta. Y ahí es donde me cayó la ficha de que acá no es tan fácil como era en Buenos Aires. Porque si vos te acordás, en los 80 y en los 90 teníamos más psicólogos por cápita que cualquier otra capital del mundo, ¿sí? Y no solo eso, era como cualquiera te ponía un kiosquito, había más psicólogos que kioscos, ¿sí? 1 por cuadra, 3 por cuadra, si no te gustaba uno, te ibas al kiosco del otro, así, lo mismo, ¿no? Acá no. Y acá yo me estoy refiriendo al sur de Estados Unidos, porque para los que vivimos acá en Estados Unidos entendemos la diferencia, pero si alguien me está mirando de Argentina, para ellos son todos los yanquis. Los yanquis, así, toda la misma cosa, no es lo mismo, ¿ok? Yo estoy en la parte que perdió la guerra civil, yo estoy en el sur de Estados Unidos, en los estados esclavistas, o sea, ¿no? Pero los Estados Unidos tiene diferentes regiones. Tenés la zona Concheta, completamente snob y muy cara, que es la zona costa oeste. Después tenés la zona Concheta, que se las dan de intelectuales, no sé, algunos son, y también completamente muy cara, que es el noreste. Después tenés los mediopelos del Middle West, ¿sí? Que le votan a quien, depende de quién le promete más boludeces esa elección, como siempre, ¿no? Entonces una vez le votan a uno, otra vez le votan a otro, cagan el resto del planeta, pero bueno, el Middle West, ¿sí? Y después tenés el sur, o como se conoce acá, el Bible Belt.
O sea, el cinturón de Biblia. No sé si te lo dice, ¿ok? El tipo de cultura general, digamos. Obviamente hay excepciones, pero en general el Bible Belt son psicópatas. Lo peor es que son fundamentalistas religiosos, ¿entendés? Y son muy conserva. Y cuando te digo muy conserva, no, ni siquiera te estoy diciendo conserva a como te acordamos de los conservas argentinos, son peor, ¿ok? No tienen cero educación, cero interés en aprender, pero además son fanáticos religiosos. Y son increíblemente patriarquistas o patriarcales, ¿cómo se dice? Ya me he olvidado cómo se habla español, pero no importa. ¿Me entendés? O sea, están luchando muchísimo para que las mujeres perdamos los derechos ganados con respecto a la reproducción, al voto, etc. Y yo estoy viviendo acá, ¿entendés? En el Bible Belt. O sea, sumale a la angustia general, la angustia de vivir justamente acá. Porque sí, por el laburo, y bueno, la familia está de acá y las opciones son o me voy sola o aprendo a sobrevivir acá. Entonces decidí que tenía que sobrevivir acá por ahora, ¿no? Y necesitaba terapia. Entonces, viste, fue medio complicado porque yo sabía que hay terapeutas buenos, ¿viste? Pero esto no es Nueva York, ¿entendés? En Nueva York son mágicos los terapeutas. Son, claro, te cobran $2.000 la hora, pero te curan, ¿entendés? Son geniales. Fíjate cómo serán de buenos que le curaron el complejo de culpa y el Edipo a Woody Allen, y este tipo se termina casando con la hijastra. O sea, cero culpa de nada. Eso sí, lo curaron y desde entonces las películas de Woody son un embole. Total. Pero bueno, más allá de eso, los terapeutas en New York son geniales. Pero bueno, yo no vivo en Nueva York, ni quiero gastar $2.000 en una terapia, en una sesión de terapia, a no ser que me garantice en una hora que me recuré y nunca me pongo más, pero nadie me puede hacer eso. Entonces empiezo a preguntar entre gente que conozco, che, ¿conoces a alguien que me haga un poquitito de cognitiva, viste? Y bueno, me pasaron el dato de esta psicóloga o asistente social que hizo 3 meses de terapia cognitiva y se puso un bulo, una cosa así, ¿no? Dice, no, pero bárbara la chica, entiende, viste, ayuda mucho con angustia, lo ayudó mucho a mi nene en el college, bueno, no importa, bueno, ¿cuánto cobra? Bueno, está bien, me pareció dentro de todo de lo mayor baratito, voy, ¿no? Y llamo, me atiende una nenita de, qué sé yo, 25 años, depende. Y le digo, mira, hola, ¿qué tal? Mira, vengo a ver a fulana de tal para la sesión de terapia. Ah, sí, soy yo, en inglés, ¿no? Sí, soy yo, encantada. Claro, yo me quedé como mirándola un poco. Digo, ah, sos vos, qué lindo, sí, sí, bueno, gracias, bárbaro, encantada, encantada, bueno. Entonces ahí estoy, me siento, agarro el paquetito de Kleenex, ¿entendés? Y empiezo a llorar y a contarle de por qué estoy con una angustia que no doy más, que no sé si irme a la mierda o no, si me tengo que ir sola porque el resto de la familia no me va a seguir inmediatamente, que le tengo miedo a los fascistas y que el ambiente acá se está poniendo muy espeso. Y la pendeja me mira, no como si yo fuera de Argentina, ¿no? Me mira como si yo fuera de Neptuno, ¿entendés? Estaba como, pero como, ¿a qué te referís? Viste las cosas que es así el movimiento autoritario que está surgiendo en la sociedad y cómo está afectando a la gente. No, no entiendo. Claro, y ahí me cayó la ficha. Acá en el secundario, lo único que les enseñan de los movimientos fascistas y de los nazis, qué sé yo, es que Estados Unidos ganó la Segunda Guerra Mundial. Nada más, no les enseñan una otra goma. Y esta pobre criatura, que seguro que ni se fue de Chorcha y debe haber ido a la Universidad Católica de Madoya a aprender terapia o asistente social, ¿entendés? Está acá
diciéndome que está todo bien, que, ok. Entonces yo, bueno, viste, digo, muchas gracias, gracias, chao. Acá sí, cachín, $150. Bueno, ok, gracias. Entonces me voy, me siento en el auto y dijo, bueno, paremos las revoluciones. Acá me parece que estamos exagerando un poco, Viviana. Esta criatura, esta vez ya se enganchó un paciente, ay Dios mío, bueno, que espere, porque todavía no es la hora. Esta criatura recién se recibió, es jovencita, capaz que se enteró que Papá Noel no existe hace, qué sé yo, 5 años, ¿entendés? Yo creo que el problema es la edad, así que necesitarías encontrar a alguien de tu edad, ¿no? Bueno, bárbaro, me encontré a alguien de mi edad, psicóloga de verdad, no asistente social con un cursito de psicología, psicóloga en serio, ¿no? Me abre la puerta, minón espectacular, ¿viste? Alta, tipo 2 metros, yo mido 1,50 m, rubia, flaca, con apellido inglés, ¿entendés? Que no sé, están acá desde hace 300 años, qué sé yo. ¿Viste? Muy bien vestida, bárbaro, nos sentamos. Y yo digo, acá viene la mano de nuevo, ¿no? Y yo le empiezo a hablar, ¿no? La misma historia. Y me puse recontenta porque yo veo como que presta atención, ¿no? Entonces dije, bueno, al menos hay recepción acá. Y me dice, y yo estaba esperando, viste, que me hiciera la de Fernanda, la psicóloga de Vicky en Envidiosa, viste, como hacen todos los psicólogos, ¿no? Que anotan cositas así como que vos no los ves. Y yo digo, bueno, ya va a empezar a anotar. Y no anota, ¿no? Y yo dije, bueno, pues ya va a empezar, ¿no? Y se pone para adelante y me dice, ay, mira, yo te reentiendo, en inglés, te reentiendo. A mí me pasa lo mismo, te juro que no sé qué hacer. Yo tengo chicos, ¿qué hago? Vos que tenés experiencia en autoritarismo, me decía a mí. Me dice, ¿qué hago? ¿Vendemos la casa ahora y me mudo al exterior? ¿Qué sé yo? Francia, parece re lindo, ¿no? Y yo tengo ahorradas cosas, se puede ir a Francia. Porque los chicos tienen becas para ir a la universidad acá, pero los debiera mandar a Canadá, ¿no? No, pero Canadá está muy cerca, porque seguro que va a empezar una guerra con Canadá. Australia está lejos. ¿A vos qué te parece? ¿Los tengo que mandar a Australia? Y yo la miro y le digo, no sé, mi amor, yo los números de la lotería del Powerball no los tengo. Yo vengo acá para que vos me calmes la ansiedad a mí. Y me estás mandando tu propia ansiedad y yo te tengo que pagar para calmarte la ansiedad a vos. No funca así, ¿no? Así que bueno, me encantó que la mina me reentendió, pero cero ayuda, ¿no? Entonces, bueno, cachín, otros 180 aquí, ¿no? Bueno. Y me voy al auto, bueno, sigo con los ataques de pánico y claro, y mal, ¿entendés? Haciendo terapia de ayuda con Claude, porque yo ya ChatGPT no lo uso, a las 3 de la mañana, bueno, hasta que un día me despierto con una pesadilla que tengo, porque a mí yo tengo estas pesadillas así muy persecutorias, donde estoy corriendo con mis chicos cuando eran chiquititos, ahora son unos pajarones, pero eran, viste, cuando tenían tipo 3 y 5, una cosa así. Estoy tratando de esconderme, corriendo como una desesperada, de esconderme del Ku Klux Klan, ¿sí? Que no solo están vestidos con todos esos, así como espantapájaros blancos, sino que también tienen el brazalete de los nazis, ¿ok? Esta es mi pesadilla recurrente, pero este día me despierto con un ataque de pánico, transpirada, roja, con un calor que me moría, se me salían los calores. Yo digo, no doy más, me voy a morir. Claro, me di cuenta que era un ataque de pánico, pero también que hacía una semana que me había olvidado ponerme el parche de estrógeno, así que también, viste, se mezcló la menopausia y me complicó la historia. Pero bueno, dije, ahí está, listo, basta. Y empiezo, agarro mi Hotmail, yo todavía sigo usando Hotmail, y mando un mensaje, ¿te acordás, Carmela? Digo, che, Carmela, no sé si te acordás, yo sé que son las 3 de la mañana acá, esto lo vas a leer mañana, son las 4 ahora en Buenos Aires. Mirá, te quería decir
bueno, vos sabés, como yo me mudé a Estados Unidos, sí, vivo acá. Bueno, estoy un poquito angustiada y no encuentro terapeuta, así que quería hablar con vos a ver qué onda, si me podemos hacer una terapia de Zoom. Y bueno, yo dije, bueno, Carmela me va a mandar a la mierda porque la terapia, lo que se dice terapia, es personal, cara a cara, viste, ahí sentada, enfrentando la realidad sin pantalla. Bueno, el otro día recibo un email que me dice, ay, pero Viviana, te estoy haciendo porque Carmela hace, ¿no? Viviana querida, pero ¿cómo estás? Claro que me acuerdo de vos. Tengo todo anotado de nuestras sesiones, ¿viste? Como Fernanda, ella anotaba todo, anotaba todo. Tengo todas las sesiones anotadas, ¿cómo te va? Pero qué alegría, sí. Mira, desde que empezó COVID, que hago un montón de sesiones en Zoom, porque, bueno, viste, tengo gente en el exterior que son pacientes míos. Ok, ¿cuándo te agendo? Ya. Bueno, no ya, porque estoy trabajando, pero agendame. Empecé a hacer terapia con Carmela, de nuevo, a veces la tengo que hacer más seguido porque, bueno, depende del ataque de pánico de la semana, ¿no? Pero me reayudó. Y acá está la diferencia que yo noto para mí, con mi experiencia, ¿ok? Lo más terapéutico de hacer terapia con alguien de Argentina es el idioma, la cultura compartida, ¿no? Y que no le tengo que estar explicando lo que son los fachos, lo que es el autoritarismo, no le tengo que estar explicando por qué me angustio, porque ella ya entiende eso, ¿entendés? No tengo por qué andar dando clases de historia que no le enseñaron en el secundario a la gente, ni los números de la lotería, ¿viste? Porque no los tengo. Aparte, si los tuviera, me los pongo yo, ¿no? Pero bueno, esa es otra cosa. Es genial. Y también, lo que es muy bárbaro y genial, es que una sesión de terapia con la nenita de 25 años son 3 sesiones de terapia con Carmela, ¿ok? Y bueno, todo ayuda, ¿sí? Pero les recomiendo, si ustedes necesitan terapia, consíganse un buen cognitivo de Buenos Aires, porque al menos acá en el sur, muy buenos realmente no hay. No sé si alguien de Nueva York me puede mandar su experiencia de pagarle $2.000 la hora a alguien a ver si le curó algo. Me encantaría escuchar esa. Pero bueno, ahora los tengo que dejar porque tengo un paciente que se conectó a la visita y si no me empiezan a romper las guindas. Pero la próxima nos vemos, todavía ni pensé qué es lo que voy a hablar, pero de algo seguramente voy a hablar y seguramente desde el auto. Chao.